Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, Jesús es el sacerdote de la nueva alianza. Su ministerio es para unir las partes, a Dios con todos los seres humanos sin intermediarios, los que pueden alejar en vez de unir. Por eso, las cláusulas de este nuevo pacto están inscritas en el corazón y no en tablas de piedra. Esta alianza es tanto personal como comunitaria. El individuo ayuda a crecer al cuerpo y viceversa. El amor sustenta la nueva alianza, porque siempre es nuevo. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos ponemos en presencia del Señor, que la fuerza de su Espíritu nos inunde, y humildemente le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha recibido un ministerio sacerdotal superior al de los sacerdotes de Israel, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche: llegarán los días en que haré una alianza nueva con la casa de Israel y la casa de Judá, no como aquella que hice con sus padres el día en que tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza,
yo me despreocupé de ellos, dice el Señor. Y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Al hablar de una nueva alianza, Dios declara antigua la primera, y lo que es viejo y antiguo está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor y la verdad se encontrarán. El amor y la verdad se encontrarán. Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El amor y la verdad se encontrarán. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El amor y la verdad se encontrarán. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta Eucaristía escuchamos hoy este llamado, es decir, la vocación que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. Esto significa entonces, vocare significa llamado justamente. Y cada uno de nosotros tiene una cualidad específica a la que está llamado. Y esa vocación, ese carisma que el Señor nos ha regalado a poner al servicio de los demás. Es interesante entonces aquí cómo el Señor, según San Marcos, llama a sus primeros discípulos, a sus primeros colaboradores. Tenemos que entender también aquí, ¿verdad?, lo que significa discípulos y lo que significa ser el apóstol. Esta palabra que está en griego, ¿verdad?, es una palabra griega. El discípulo es aquel que sigue, el que está, el que aprende, el que conoce, el que está mirando las enseñanzas del maestro. Ese es el discípulo, el discipulado, el seguimiento. Y bueno, en cuanto al apóstol, significa ya el ser enviado.
Es decir, y cuarire, entonces upebega tulanes sejaremombe uabeindependere endueque, y eso que uno aprendió, ¿verdad?, del maestro. Entonces, esta diferencia es importante que nosotros tengamos, porque hoy estamos hablando sobre todo del discipulado. ¿Y cómo comienza el Evangelio? La primera característica esencial para un llamamiento, para este llamado que el Señor nos hace, es decir, que en la pecha ante la ñande yara la ñandere no hina, sino que el Señor dice, sube a la montaña, y luego llamó a su lado a los que Él quiso. Hay varias cosas interesantes aquí. El hecho de subir a la montaña, tantas veces ya explicada en nuestros cursos bíblicos, ¿verdad? Pero sobre todo hoy, ahora, en esta homilía es importante que reconozcamos que el Señor, cuando sube a la montaña, nos está diciendo, Él también necesita de ese contacto profundo espiritual con Dios. Jesús, antes de elegirnos, entonces entra en una sintonía espiritual profunda con Dios. Entonces es importante, ¿verdad? Y aquí también tenemos que entender que el llamado que hace Dios no es solamente para ser un sacerdote o para ser un seminarista o para ser una religiosa, sino que el llamamiento de Dios aquí es para la vida cristiana. Y el Señor entonces entra en sintonía con Dios Padre, mira, procura entender cuál es la voluntad de Dios entonces en la vida de cada uno de nosotros, para que también la fuerza de este llamado tenga el impacto necesario en quien es llamado. En el sentido de que el Señor nos llama, pero ¿cuál es esa fuerza? ¿Cuál es el impacto al escuchar que el Señor nos está llamando por nuestro nombre? Después vamos a ver entonces estos discípulos que son llamados, son seleccionados. Sabemos que los discípulos son muchos, es decir, los que le siguen a Jesús, los que le escuchan a Jesús, los que van detrás de Jesús porque justamente Kukaure Isha, ¿verdad?, le está estirando, les atrae, y esta nueva propuesta que trae el Señor les entusiasma. Pero dentro de esto, primero el Señor entonces llama a este pequeño grupo, ya ellos ven su selección, para prepararles y para luego enviarles. El apostolado será después. Pero antes que eso necesitamos entonces estar en el seguimiento del Señor y conocer bien. Entonces Él sube a la montaña, se encuentra con Dios, tiene su momento de oración, no se quiere equivocar, quiere buscar a los mejores. Ustedes escucharon, ¿verdad?, que al final dice que también llamó a Judas Iscariote, el mismo que lo entregó, dice después al final. Marcos no quiere esconder las situaciones de una comunidad que sufre, de una comunidad donde también se encuentran apóstatas, porque aquí estamos viendo el reflejo de algunos que han pertenecido a esta comunidad judeocristiana, son los famosos apóstatas, es decir, los que se han separado. Estos son los que nosotros decimos los que después se vuelven sectarios, las sectas, los protestantes, es decir, que protestan contra su misma comunidad, pero sin enfrentar ese problema para solucionar dentro de la comunidad. Entonces es mucho más fácil hacerse sectario, es decir, salir, dejar, en lugar de luchar, de pelear, ¿verdad?, por el bien de esa comunidad, por el bien de esa iglesia, de ese cajal, de ese Atiguazú, donde se pueda llevar adelante el Evangelio, ¿verdad? Ese Evangelio dentro de una institución que sabemos que es una institución humana, pero por otra parte, por su mismo fundador, sabemos que es una institución divina, es decir, Dios el que nos llama a la unidad. Toda la Biblia continuamente insiste y habla sobre la comunidad. Sobre la comunidad. Sobre una iglesia, un cajal. ¿Y por qué quiere decir que nuestra debilidad, queridos hermanos, se encuentra en ese punto? Y entonces nos es difícil trabajar en una institución, nos es difícil trabajar juntos, nos es difícil dialogar, nos es difícil entonces, aquí como dice justamente, que el Señor nos llame para vivir en esta comunión con Él.
Hateku cuatija ñoisha ñandela yeiko sea lleva. Cada uno hoy cola iñacane cu carretilla isa. Y eso tenemos que pensar y tenemos que procurar entender, ¿verdad? Lo que el Señor hoy nos está proponiendo en su palabra. Entonces, en primer lugar, sube el Señor, no quiere equivocarse, reza ante Dios, pero sin embargo no es tampoco cuestión de equivocarse o no equivocarse, porque después dice que le llama también a Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Si uno lee un poco algunas características de Judas Iscariote, es muy interesante, porque algunas veces nosotros ya pensamos muy negativamente, ¿verdad?, de Judas, pero sin embargo no podemos pensarlo de esta manera así ya rápidamente, porque nosotros ya miramos el final de la película, ¿verdad? Y entonces ya lo consideramos como una persona mala, entreguista, que le entregó, ¿verdad?, a Jesús. Sin embargo, Judas era uno de los llamados, de los que se había enamorado de Jesús, de los que había escuchado esta propuesta y le parecía muy interesante y muy importante el seguir también a Jesús, el escucharlo. Y por la pinta tenía buenas cualidades, porque fíjense que entre el grupo enorme que seguía a Jesús, Jesús le elige justamente a Judas Iscariote. Pero ahí entra de nuevo entonces nuestra reflexión sobre el aspecto de la libertad. Va ñande yayapo, ñande yaramo inveitema peñande pope jamba yayapo, de esa libertad que el Señor nos ofrece y que el Señor nos regala. Ahí ya está entonces nuestra libertad y ahí está nuestra acción, queridos hermanos. El Señor nos llama a los que Él quiere porque Él mira, Él siente y Él ve las cualidades. Quiere decir, como recién estábamos reflexionando, que Judas tiene también una cualidad interesante. Cada uno de nosotros tiene una cualidad particular. Incluso se nota que a Judas le querían, y era una persona de confianza Judas Iscariote, porque él era el administrador, era a quien le entregaban todo el dinero, el bien de la comunidad. Era él, entonces, se nota que era un hombre muy práctico. Entonces lo que hay que mirar es después, en nuestro caminar, cómo también nosotros podemos comenzar bien. Y corazón por ahí para entregarse. Pero atención, tenemos que estar siempre cuidadosos, porque después también podemos desviar nuestro corazón. Aquí está el problema que después se vuelve a recalcar aquí, por eso Marcos pone el mismo que lo entregó después. Pero el Señor le ha elegido. El Señor ha mirado una cualidad importante y ha visto que era una persona interesante. Entonces ahí entra la perseverancia y ahí entra también nuestro empeño, queridos hermanos. Porque ñande yaramo invaite ñande popeja entero vetea yaguereco, algo de particular, algo lindo que podemos dar a los demás. Y fíjense, entonces instituye a los 12, las 12 tribus de Israel. El número 12 significa aquí para nosotros la universalidad. 3 por 4. 3 siempre es el número perfecto. 4 es el todo. Todo lo perfecto quiere decir, o lo hizo de una manera perfecta, eligió una perfección, pero no en el sentido de las personas que son perfectas, sin equivocaciones, sin manchas, sin pecados. No estamos hablando de eso, sino que justamente el equipo que tiene que luchar, el equipo que tiene que empeñarse. Entonces Él fue buscando y sabe, porque todos tenemos cualidades riquísimas y Dios lo conoce muy bien si Él es nuestro creador. Y entonces por eso nos llama y a cada uno nos está llamando. Sabe que nosotros podemos dar de nuestra parte todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque Él nos ha dado y Él nos pide que lo devolvamos, pero para nuestra comunidad. Entonces instituye a los 12 y les dio el nombre de apóstoles. Aquí viene el segundo elemento. Una vez que a sus discípulos los instruye, una vez que los discípulos conocemos, va ebeñan de yara lo hipotá, va epala ela iñacamela o huerecoajinahan, va epala omombe usea hapichacuerabe. Entonces, cuando estamos empapados de esta propuesta del Señor, entonces ahora nos dice, bueno, coanga medio
ñande peti amañan, ñande maña y miñan de yara, ñande bueno, cuando pesean hasta pejope mombe uja peye, alleva, va eva peñan de yara, hoy potañan de jehui. Hay que anunciar, hay que decir, como dice Pablo, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no evangelizara. Ese ardor profundo en el corazón, ¿verdad? Que sale desde adentro. Ese deseo de que todos vivan esa paz, esa serenidad, ese amor. Que todos verdaderamente hagamos siempre el bien. También otro elemento, les dio el nombre de apóstoles, dice, para que estuvieran con él. Queridos hermanos, qué linda que es esta realidad. Para estar con el Señor. La ñandeña naña y meino peñan de yarandie. Vaya pico ñande jay cuatan va epa peñan de yaralo y potá. Es decir, decimos que somos bautizados, pero después no nos acercamos al Señor para conocer profundamente qué es lo que Él quiere comunicar a través de nosotros. Porque nuestro bautismo es un compromiso. Pero Marápico la ñe compromete, ¿compromiso de qué? Y compromiso de una vida cristiana. Compromiso de un beber de esa gracia de Dios para transmitir. Y entonces para eso los llama para que estuvieran con Él. Y luego el segundo elemento, para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Queridos hermanos, esta es la otra gracia que tenemos que pedir hoy en nuestra Eucaristía. Peñan de Yara entonces me envaiteñan de, pero después nos envía a predicar. Y tenemos un gran poder. Es el poder entonces de sanar los corazones heridos de las personas. Es el poder entonces de expulsar todo mal que existe en nuestra sociedad. Es el poder que nos ha dado Dios para que todo lo que es demoníaco, todo lo que es satánico, todo lo que nos lleva por un mal camino, nosotros podamos expulsarlos de la vida de nuestra comunidad, de la vida de nuestra iglesia, de nuestra propia vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, Por nuestra Iglesia, para que extienda la invitación del Señor a los hombres para formar parte de su gran familia por medio del bautismo, oremos al Señor. escúchanos, Padre, Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que aprendan lo que significan, vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca, oremos al Señor. escúchanos, Padre, Por las autoridades de nuestro país, para que se sientan llamados a actuar con honestidad y con responsabilidad social, oremos al Señor. escúchanos, Padre, Por nuestros enfermos, para que estemos sensibles ante las necesidades de los demás, oremos al Señor. escúchanos, Padre, Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. escúchanos, Padre, Por todos nosotros, para que seamos abiertos y dispuestos a recibir a quienes se acercan a la Iglesia, oremos al Señor. escúchanos, Padre, Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. escúchanos, Padre, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame
así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene
en el nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa, de nuestro arzobispo y de todo tu pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor,
para que saciados con el único pan de vida permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz de Cristo. Demos gracias al Señor. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos en la próxima Eucaristía. Buen trabajo a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió.
El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.